una mujer desamparada, 5 niños aterrorizados por el hambre, y un vagón ferroviario olvidado en las alturas heladas de la cordillera. Imagina verte obligada a elegir entre la muerte segura en la calle o la supervivencia en un pedazo de metal corroído, donde el viento atraviesa las paredes y el frío de la madrugada congela hasta los huesos. Esta no es una fábula inventada, es una historia que realmente ocurrió, y el desenlace va a sacudir cada fibra de tu ser. Mi nombre es Jasper Ashwood. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte, porque lo que ella encontró en aquel lugar cambió absolutamente todo. Corría el año de 1872, en las provincias montañosas de Argentina, donde la cordillera de los Andes se yergue majestuosa e implacable. En aquella época, la región de Mendoza vivía bajo el mando de oligarquías poderosas, mientras que los trabajadores rurales apenas conseguían garantizar el pan de cada día. La desigualdad era una herida abierta, y quien no poseía tierras estaba destinado a una existencia marcada por la lucha constante. Fue en este escenario brutal que vivía Catalina Fernández, una mujer de apenas 31 años que cargaba en los ojos el peso de 1000 batallas. Su rostro, aunque todavía joven, estaba marcado por surcos profundos de preocupación. Las noches en vela, los días de trabajo hasta que las manos sangraran, todo había dejado su huella. Sus cabellos castaño oscuros, con hebras prematuramente blancas, permanecían siempre atados en un moño apretado. Sus manos contaban historias de sacrificio. Callos gruesos cubrían las palmas. Cicatrices de quemaduras marcaban los dedos. El vestido que usaba era de tejido áspero. Remiendos formaban un mosaico de pobreza. Pero cada costura estaba hecha con esmero, porque Catalina había aprendido que la miseria puede robar todo, menos el respeto propio. Por más devastador que fuera el sufrimiento, ella mantenía la ropa limpia, los hijos aseados, la cabeza en alto. 8 meses habían pasado desde la tragedia que destrozó su vida. Su esposo, Roberto Fernández, había perecido durante los trabajos de construcción de la línea férrea transandina. La empresa británica había contratado a cientos de hombres, prometiendo salarios generosos. Roberto sabía que el trabajo era peligroso. Los obreros manipulaban dinamita para explotar rocas gigantescas. Trabajaban en precipicios donde un paso en falso significaba muerte segura. Pero cuando el hambre llama a la puerta y 5 bocas gritan por comida, un hombre no tiene elección. Aquella mañana maldita, una detonación fue calculada erróneamente. La explosión desencadenó una avalancha de rocas que descendió por la montaña con furia. Roberto estaba en la ruta mortal. No hubo tiempo para nada. Las piedras lo engulleron y cuando finalmente removieron los escombros horas después, el cuerpo estaba irreconocible. Catalina tenía 5 hijos ahora huérfanos de padre. Sebastián, el primogénito, había cumplido 12 años. Después venía Lucía de 9, Diego de 7, Carmen de 5. Y la menor Sofía, que apenas había completado 2 años. La compañía ferroviaria británica no ofreció compensación. Presentaron un contrato que Roberto había firmado con una X, asumiendo todos los riesgos. Catalina, que apenas sabía leer, quedó desamparada. La pequeña casa de adobe donde vivían no les pertenecía. Era cedida por el empleador. Con la muerte de Roberto perdieron el derecho de quedarse. El capataz fue inflexible. Tenía 2 semanas para irse. Desesperada, Catalina buscó a los hermanos de Roberto. Ramón, el mayor, dejó claro que no tenía obligación de mantener a la familia del hermano muerto. Su esposa, Mercedes, fue aún más cruel. Consíguete otro marido rápido, mujer. 5 hijos son una carga que ningún hombre decente va a querer cargar. Catalina salió de aquella casa humillada y destrozada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de puertas cerradas. Recorrió la provincia entera buscando trabajo, ofreciéndose para cualquier cosa. Pero siempre que veían a los 5 niños, la respuesta era no. Desesperada, comenzó a vender las pocas pertenencias. Primero los utensilios de cocina, después la ropa de Roberto, las mantas. Con el dinero compraba harina, sal, a veces un pedazo de carne seca. Pero el dinero se evaporaba rápido y el plazo final llegó. Cuando el último día llegó, el capataz apareció personalmente. Ella tenía hasta el atardecer para irse.
Fue justamente entonces que una tormenta violenta se desató. La lluvia era furiosa. Los truenos resonaban entre los valles. Rayos rasgaban el cielo. Catalina encontró un galpón abandonado cerca del camino. El techo estaba parcialmente derrumbado. Las paredes podridas apenas se sostenían, pero era el único refugio. La primera noche fue aterradora. El viento arrancaba pedazos del techo, el agua entraba por todos lados, el frío penetraba los huesos. En la segunda noche, parte del techo se derrumbó. Una viga cayó y golpeó a Carmen en la cabeza, causando un corte profundo. Catalina rasgó su propia falda para detener la sangre y comprendió. No sobrevivirían allí. Fue cuando recordó el vagón abandonado. Roberto había contado sobre un accidente durante la construcción del ferrocarril. Un vagón de carga había descarrilado en una parte empinada y fue simplemente abandonado allí, en los rieles desactivados en las alturas. Nadie subía hasta allá. Pero para Catalina, aquel vagón representaba supervivencia. La decisión fue tomada en un segundo. «Vamos a salir de aquí», dijo ella con firmeza. «Conozco un lugar mejor». La subida por la cordillera fue torturante. El camino era barro y piedras sueltas. Catalina subía despacio con Sofía atada a la espalda, probando cada paso. Sebastián ayudaba a las hermanas menores. Subieron durante horas que parecían días. Cuando finalmente avistó el vagón abandonado en lo alto de la sierra, Catalina sintió alivio y tristeza. Allí estaba, oxidado, abandonado sobre rieles cubiertos de maleza. Las puertas crujían al viento. No tenía ventanas, solo grietas, pero era sólido. Aquella noche, Catalina improvisó camas con hojas secas, cubriendo a los niños con los pocos trapos que tenía. Durmieron amontonados. Ella permaneció despierta mirando a sus hijos y preguntándose cómo había llegado a ese punto. Las lágrimas corrieron, pero ella las secó con rabia. Llorar no servía de nada. En los días siguientes, comenzó a explorar los alrededores. Descubrió un arroyo a 40 minutos de caminata. Pasó a buscar agua 2 veces al día. Para comer, recogía frutas silvestres. Sebastián aprendió a pescar usando anzuelos de espinas. Gradualmente, mejoró el vagón, tapando grietas con barro, haciendo divisiones con ramas. Las noches eran las más difíciles. El frío era intenso. Catalina dormía abrazada a Sofía. Sebastián intentaba calentar a las hermanas. Fueron semanas brutales en que Catalina necesitó ser madre, padre y protectora. Bajaba a la sierra cuando podía para intentar trabajar en el pueblo, lavando ropa, aceptando cualquier tarea. Pero nunca pidió limosna, nunca bajó la cabeza. Fue en una mañana de sol, cerca de 3 meses después, que Catalina oyó cascos de caballos subiendo el sendero. Su corazón se aceleró. ¿Quién estaría viniendo hasta allí? Rápidamente llamó a los niños adentro y se quedó en la puerta, tensa. El hombre que surgió montado en un caballo pardo era alto y fuerte. Debía tener 45 años. Usaba ropas simples pero de buena calidad. Tenía barba grisácea bien recortada y ojos claros que observaban todo con atención. Bajó del caballo con movimientos lentos. «Buenos días, señora», dijo con voz grave pero no amenazadora. «Buenos días», respondió Catalina manteniendo el tono firme. «Mi nombre es Ernesto Valenzuela. Soy el dueño de estas tierras. Vi humo y vine a ver qué pasaba». Catalina sintió el estómago apretarse. «Perdone la intrusión, señor. No sabía que estas tierras pertenecían a alguien. Estoy aquí con mis hijos porque no teníamos a dónde ir. Mi esposo murió en el ferrocarril. Si quiere que nos vayamos, nos iremos. Solo pido un poco de tiempo». Ernesto se quedó en silencio, estudiándola. Vio la determinación en aquellos ojos cansados, la dignidad a pesar de la ropa remendada. «¿Cuántos hijos tiene?» «5, señor. El mayor tiene 12 años, la más pequeña no cumple 2. Ernesto miró hacia el vagón oxidado. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Sacudió la cabeza, montó el caballo y bajó el sendero sin decir nada. Catalina se quedó sin entender. Pero Ernesto no se había ido para olvidar. Era un hombre solitario que había heredado la hacienda de su padre 23 años atrás. Había estado casado con Gabriela, que murió hace 17 años después de dar a luz a un hijo muerto. Desde entonces, vivió cerrado, sumergido en el trabajo, evitando conexiones. Aquella noche,
sentado solo en la mesa enorme. No podía quitarse de la cabeza a aquella mujer valiente. Había algo en ella que lo impresionó profundamente. Dignidad, coraje, una viuda con 5 hijos viviendo en condiciones inhumanas, pero con la cabeza en alto. Pensó en Gabriela. Ella se habría horrorizado al saber que una madre y niños vivían de esa manera mientras él cenaba solo en su casa llena de habitaciones vacías. Ernesto tomó una decisión. Al día siguiente, llenó 2 alforjas con provisiones: panes, queso, longaniza, harina, frijoles, carne seca, sal, azúcar y rapadura para los niños. Tomó también 2 mantas gruesas de lana. Cuando llegó al vagón, encontró a Catalina reparando el piso. Ella se puso tensa al verlo. Ernesto comenzó a descargar las alforjas sin decir nada. «¿Qué es esto, señor?» «Comida. Y mantas. Las noches son frías. Yo no estoy pidiendo caridad. Puedo pagar». Ernesto la miró a los ojos. «No es caridad. Nadie debería vivir así. Acepte». Catalina sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. «Muchas gracias, señor». Antes de partir, Ernesto se detuvo. «Voy a volver. Hay mucho que hacer aquí». Cuando los niños vieron la comida, quedaron eufóricos. Aquella noche, por primera vez en meses, durmieron con el estómago lleno y calentados por las mantas. Ernesto volvió 7 días después con 2 empleados y una carreta llena de materiales: tablas, clavos, herramientas, lona, más provisiones. «Voy a arreglar este lugar. Vamos a reforzar el piso, tapar las grietas, hacer una puerta que cierre y construir un cobertizo para cocina». Trabajaron todo el día. Sebastián ayudó como pudo. Ernesto enseñó al muchacho a usar el martillo. «Eres bueno con las manos, muchacho. Vas a ser un excelente carpintero». Al final del día, el vagón estaba transformado. Catalina lloró abiertamente. «Usted no sabe lo que esto significa. Usted retribuye cuidando de esos niños. Y si necesita algo, mande al muchacho a la hacienda». Aquella noche, Ernesto sintió algo diferente. Propósito. Por primera vez en años, sonrió antes de dormir. Los meses pasaron. Ernesto continuó subiendo regularmente, quedándose más tiempo, conversando, enseñando. Catalina comenzó a abrirse, contando sobre su vida, sus sueños perdidos, su dolor. Ernesto escuchaba en silencio. En aquellas conversaciones simples, él encontró algo que no sabía que buscaba. Un día, Ernesto llegó con una propuesta. «Catalina, necesito ayuda en la hacienda. La casa está hecha un desastre. ¿Aceptaría trabajar para mí? Puedo pagarle un salario justo y darles un lugar mejor. Hay una casa de empleados vacía. Es simple, pero es una casa de verdad». Catalina se quedó en silencio. Era demasiado generoso. «Señor, usted ya nos ayudó demasiado. Yo necesito ayuda genuina. Es trabajo honesto, no es favor». Catalina miró a sus hijos, al vagón, a aquel hombre bondadoso. «Está bien, acepto». La mudanza ocurrió en la semana siguiente. La casa tenía 2 habitaciones, cocina y patio. Para los niños parecía un palacio. Sebastián quedó eufórico con la cama de verdad. Lucía y Carmen exploraron cada rincón. Diego quedó fascinado con el pozo. Catalina comenzó a trabajar en la casa grande y entendió por qué estaba un desastre. Polvo cubría todo, telarañas por todas partes, objetos esparcidos. Ella limpió, organizó, transformó aquella casa en hogar nuevamente. Cocinaba comidas abundantes. Ernesto, acostumbrado a comer solo, de repente cenaba con una familia. Al principio, Catalina y los niños comían en la cocina, pero él insistió en que comieran juntos. Poco a poco, las barreras cayeron. Sebastián contaba sobre el trabajo, Lucía sobre las flores. Carmen y Diego peleaban por tonterías. Sofía reía y hacía desorden, y Catalina sentía que estaba en casa. Ernesto cambió visiblemente. Hablaba más, sonreía con frecuencia, enseñaba a los niños con paciencia. Llevaba a Sebastián para inspeccionar el ganado, enseñaba a Diego a cuidar los caballos, daba semillas a Lucía para plantar. Cuando Sofía extendía los bracitos, él la tomaba con cuidado conmovedor. Catalina percibía todo. Percibía cómo él miraba a sus hijos con cariño genuino, cómo se esforzaba por hacerlos sonreír, cómo aquel hombre solitario se estaba abriendo nuevamente. Y Ernesto percibía a Catalina.
su fuerza silenciosa, su dedicación a los hijos, su dignidad inquebrantable. Percibía cómo ella cuidaba su casa con el mismo cariño maternal. Percibía que aquella mujer había cambiado su vida completamente. Los meses pasaron. El café fue cosechado, el ganado engordó, la hacienda prosperaba, y dentro de la casa grande, una familia improbable se estaba formando naturalmente. El vagón quedó allá en la sierra, oxidado y silencioso, pero a veces, Ernesto y Catalina subían hasta allá con los niños. Era importante recordar de dónde habían venido. «Fue aquí que todo comenzó a cambiar, ¿no, mamá?», dijo Sebastián un día. Catalina abrazó al hijo. «Fue aquí que aprendí que incluso cuando todo parece perdido, Dios puede mandar ayuda de donde menos esperamos. Fue aquí que conocí a tu padre y comenzó nuestra nueva vida». Ernesto puso el brazo alrededor de ella. «Fue aquí que dejé de ser un hombre solitario y me convertí en parte de una familia». Bajaron de vuelta a la casa, a la vida que habían construido juntos. Catalina pensó en todo lo que había ocurrido, cómo había llegado a aquel vagón desesperada, cómo un hacendado solitario había visto en ella no una carga, sino una mujer digna de respeto, cómo la bondad de él cambió todo. La vida le había quitado a su marido, su casa, su seguridad, pero le había dado una segunda oportunidad de felicidad, un amor construido en el respeto mutuo, una familia remendada pero sólida, un hogar conquistado con trabajo y dignidad. El vagón quedó atrás, pero la lección permaneció. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede llegar en la forma de un extraño bondadoso que ve en ti no la miseria que te rodea, sino la dignidad que llevas dentro. Aquella noche, la familia cenó junta. Había risas, conversaciones, pequeñas peleas, llanto de Sofía, orgullo de Sebastián, parloteo de Lucía, historias de Carmen, hambre eterna de Diego. En medio de aquel ruido feliz, Ernesto y Catalina intercambiaron una mirada que lo decía todo. Lo logramos, valió la pena. Esto es hogar. Porque al final, no importa dónde comienzas, importa dónde llegas. Y Catalina había salido de un vagón abandonado hacia una familia verdadera, de la desesperación hacia una vida de dignidad y amor. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Catalina cuando todos le dieron la espalda? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, mira el próximo video que voy a recomendarte.